rcr750.com, @rcr750 en Twitter e Instagram, rcr750 Radio Caracas Radio, en YouTube. Estoy despeinado, me dice la productora, que por qué no me he peinado. No, lo que pasa es que me puse apurado los audífonos y me despeiné. Pero bueno, aquí estamos. Despeinados, pero frente a ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que reportan su sintonía a través de nuestro chat en YouTube. Hay una pandillita ahí de gente. Los voy a saludar porque aquí está. Vamos a saludarlos uno por uno. Aquí está Patri, Ilenia Mundarain, Jared Castro, José Tadeo Rodríguez, Yasamari Fernández, Moisés Medina. Moisés está en Kassel, aquí en Deutschland. Ajá. Mira lo que me dice Moisés. Siempre te escucho conduciendo un bus por estos lares. Imagínate tú que estás sonando Radio Caracas Radio en un autobús en Alemania. ¿Usted sabe lo que eso significa? O sea, que podemos hacer el programa en alemán y seguramente nos van a entender allí. Vielen für deine Nachrichten aus Kassel. Alles Gute. Saludos a Nelson Peña, a Hernando López, a Aracelis, Gloria Reyes, Marta Morales, quien está en Ibagué, Colombia, Iván González de Santiago de Chile, está Fe López, Rosa Camargo, Rafael Armas, Oscar González de Uruguay, Luis Ribeiro, saludos, a José Tadeo Rodríguez también, a Vladimir González, que se encuentra en Puerto Montt, Chile, y a Fernando Torrealba en Charlotte, North Carolina. Gracias también a todos los que nos saludan desde Venezuela, porque hay, por supuesto, muchísima gente. Por ejemplo, Marco Morales está en Carúpano. Carúpano. Yo conocí Carúpano siendo muchacho. Fui para allá de unas vacaciones. Carúpano, Río Caribe y Puerto Santo. Qué belleza es Puerto Santo, ¿vale? Oye, qué pueblo tan bello. Pueblo de esos donde a uno le gustaría encerrarse o quedarse a escribir o nada más a ver el mar. Qué pueblo bello. Es un pueblo entre montañas, allí en plena costa, donde lo que hay es una montañita con casas, una carretera, una hilera de casas que están en la arena frente al mar. Pescadores y vendedoras de empanadas en aquella época. Hoy entiendo que ese bucólico paisaje es una cosa más espantosa de la cual ni siquiera quiero hablar. Pero bueno. El día de ayer hubo una espantosa, terrible, creo que de las peores imágenes que nos dejará este año a los venezolanos. Los distintos videos e imágenes que desde distintos puntos de Caracas nos indicaban que algo se estaba quemando en la Universidad Central de Venezuela, en la ciudad universitaria. Y las sospechas terminaron por materializarse cuando se confirma lo que había ocurrido. En los famosos, lo que se llaman los galpones de derecho, donde funcionaba la sede de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, donde tuve la honra de estudiar en la especialización de Gobierno y Políticas Públicas. Y el área donde se encontraban los cubículos de los profesores, se desató un incendio que entiendo dio cuenta con toda esa área y entiendo que la consecuencia es irreparable. Valga decir que esa zona de los galpones, y no es una forma, o sea, no es ninguna manera de alegrarse ni mucho menos, pero no es una zona que estuviese dentro de la obra principal de lo que es el proyecto
de la ciudad universitaria, pero era un área funcional dentro de esa área donde se encuentran unidas por un pasillo las facultades de humanidades, ciencias jurídicas y políticas y las facultades de ciencias económicas y sociales, rodeado además de cafetines y puestos de ventas de libros. Allí en esa zona, posterior a lo que se llama el charco de estudios políticos, bueno, en esos galpones, donde lo que había eran salones de clase y cubículos de profesores, ocurrió esa lamentable tragedia. Y digo lamentable tragedia porque ya todo dentro de la UCB es trágico. Por los detalles de los que ahora nos hemos enterado, el incendio tuvo como, digamos que como corolario triste, la incapacidad material del honorable cuerpo de bomberos de la UCB por atender el incendio porque no tenían agua. Parece un chiste, no lo es. Los bomberos universitarios no tenían agua con los cuales combatir el incendio. Nos enteramos además que para el momento en que los bomberos universitarios, aún sin agua, se presentaron en el lugar para hacer las labores de contención del caso y, por supuesto, para hacer su trabajo de la manera en que pudiesen hacerlo, se encontraban los que estaban de guardia, ni siquiera habían comido. Imagínese usted. La casa que vence las sombras. O la casa que se tragaron las sombras. O la casa que se volvió sombra. No sé. Y entonces es aquí donde uno empieza a pensar y a ver cosas. Estamos hablando de que en la Universidad Central de Venezuela fue, y esto yo con esto no estoy difamando a nadie, porque yo soy UCBista. La Universidad Central de Venezuela está pagando las consecuencias de haber sido el nido del cual nació el chavismo. Porque fue en los espacios de la ciudad universitaria donde se permitió que esa lacra que es el chavismo, que ese atajo de bandidos se pusiera sobre su ropaje de autoritarismo militar y caudillismo clásico un trajecito hecho a la medida de vocación academicista y de buenas intenciones, gracias a la alcahuetería de buena parte del cuerpo docente de la Universidad Central de Venezuela y de eso que llaman la comunidad universitaria, donde tal como a la cultura popular tiene amigos a montones, pero en ella se colean los zorros y camaleones. Estamos hablando de que la gran mayoría de los dirigentes sindicales y gremiales de la UCB, esos que hoy andan por ahí dándose de pecho, como el zángano de Eduardo Sánchez, porque eso es lo que eres tú, Eduardo Sánchez, un zángano, se lanzaron de brazos y piernas abiertas a apoyar al chavismo. De la UCB salieron los principales ministros y creadores de las políticas aplicadas por Hugo Chávez, los que ayudaron a instrumentalizar la destrucción de Venezuela, salieron de la UCB, empezando por ese maldito bastardo que es Jorge Giordani. Vamos a empezar por ahí. Un tipo que se graduó de ingeniero electricista en la UCB y se fue de allí a meterse a reposero y a saboteador en la estatal para entonces CanTV, de donde fue despedido por vago, y como buen vago fue a tener entonces al Centro de Estudios del Desarrollo de la UCB, que no era otra cosa que un espacio, una especie de gueto para pseudo académicos castristas derrotados en las guerras de guerrillas,
y a los cuales la democracia les construyó un espacio del cual poder medrar y vivir de la renta que el presupuesto universitario les permitía, diciendo ser académicos, escribiendo libros que nadie leía, reciclando trabajos la tesis de la especialización, convirtiéndola en trabajo de ascenso, el trabajo de ascenso lo convirtiéndolo luego en tesis de maestría, la tesis de maestría, el otro trabajo de ascenso, y así. Buscándose becas y años sabáticos. Así vivía Giordani. Y planteando locuras en su salón de clase, escribiendo garabatos en el pizarrón, sin salir jamás a someter sus teorías económicas al debate y al contraste con la realidad, que permitieran pensar que de verdad estábamos hablando de un teórico y no de un destructor del país, tal cual como resultó ser ese maldito bastardo que es Jorge Giordani. O no salió de la UCB, es mentira. Y de la UCB salió, y de ahí del CENDES salió, y de todos esos pedios, uno de los grandes destructores de la educación de Venezuela, Héctor Navarro. En el CENDES estaba de secretaria, no, yo no sé si ella estaba en el CENDES o en otra institución, la hija del golpista del porteñazo Víctor Hugo Morales. El golpista del porteñazo Víctor Hugo Morales, su hija Aurora Morales, que es más inútil que él, tuvo toda la vida estudiando, no sé si fue biología, nunca se graduó, creo. O no sé si le darían el título, porque capaz le regalaron el título por insistencia. Bueno, ella era empleada administrativa de la UCB. Es decir, vaga. Porque los empleados administrativos de la UCB trabajan menos que el sastre de Tarzán. Hacen lo que les da la gana. Cumplen horario cuando les da la gana. Le heredan los puestos a los hijos. Están trabajando en la UCB y meten a los hijos con becas ayudantías. Y cuando vienes a ver, está toda una familia trabajando en la universidad. Y de paso tienen derecho sagrado y soberano por encima del resto del país a que sus hijos tengan garantizado el cupo para entrar a la UCB a través de las infames acta convenios. Eso que no se ve en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Ningún trabajador de Harvard tiene el derecho a que sus hijos estudien en Harvard si no se gana a través de una prueba interna y una beca el cupo. En la UCB no. Eso lo llaman autonomía universitaria. Esa mentira llamada autonomía universitaria, que no ha sido más que la alcahuetería de la democracia, la alcahuetería de la nación para permitirle dentro de las universidades a los que fueron derrotados en las guerrillas y a los que fueron derrotados en su afán por destruir la democracia desde el año 59 hasta el año 99, darles un espacio para que no fastidiaran afuera, un gueto, mándenlos para el gueto, denlos en sus universidades. Allí los tipos se robaban el presupuesto del comedor, ahí los tipos se robaban el presupuesto del transporte, ahí los tipos metían a sus hijos a trabajar y después los metían a estudiar. Allí, bueno, todos los demás, ahí se repartían los cargos en función de adscripción política, ahí se repartían los cupos, porque en la UCB se reparten los cupos, los grupos políticos se reparten los cupos, eso todo el mundo lo sabe. Entonces, es casual, es coincidencia, es anormal que la universidad que permitió que en sus instalaciones se gestara la maldición del chavismo para destruir Venezuela, pensaban que esa destrucción excluía a la universidad porque la autonomía universitaria, la cabeza mía. Por favor. Valga decir y recordar que Cecilia García Arocha tiene como rectora de la UCB más tiempo del que tiene Nicolás Maduro como presidente de ese mamotreto que llama República Bolivariana de Venezuela. Usando más o menos los mismos subterfugios. Ya tiene la misma caretabla, pero se la maquilla. Y no me venga con el cuentico de la sentencia. No, porque es que hay una sentencia que impide hacer elecciones. Y esa sentencia que impide hacer elecciones a la FCU, impide hacer elecciones al Consejo Universitario, e impide hacer elecciones al decanato, e impide hacer elecciones
a las direcciones de escuelas. Sin embargo, en todos estos años han hecho elecciones para la FCU, han cambiado directores, han cambiado decanos, pero cuando hay que cambiar el rectorado, ahí sí se acuerdan que hay una sentencia. Porque así de caretablas son. Porque de eso se trata. De la sociedad caretabla, de la sociedad de cómplices. Y si eso está ocurriendo, si toda esa desgracia está pasando en la principal universidad de Venezuela, tienen ustedes la respuesta de qué es lo que está pasando en Venezuela y por qué. Una universidad que fue capaz de llevar al rectorado no solamente a un violador y asesino, como el Mundo Chirino, al cual inclusive hicieron candidato presidencial del Partido Comunista. Candidato presidencial del Partido Comunista en el año 88. Sino que además de eso lo sustituyeron por un violador de niños, un conocido pederasta acusado por su hijo de haberlo violado a los 10 años, llamado Luis Fuenmayor Toro. No lo estoy inventando, búsquenlo, googleenlo y vean todo lo que describió el hijo de los desmanes en la sentencia que lo condenó a la cárcel y que por ser chavista el tipo se salvó de la misma. Todos los abusos que sufrió el hijo de Luis Fuenmayor Toro, de su sacrosanto padre, el rector de la UCB, chavista, hoy, por cierto, rector del CNE. Chúpate esa mandarina. Bueno, de la UCB salió Jorge Rodríguez, que fue además presidente de la FCU. De la UCB salió Kiko Bautista, que ya es suficiente infamia. De la UCB salieron los hermanos Villegas. Todos. Partida de bandoleros que se inventaron la figura del comité de los bachilleres sin cupo. Bachiller sin cupo, imbécil, que no entraste a la universidad porque tu nota no te daba. Y saliste a hacer una huelga de hambre para que te regalaran el cupo, animal, porque eso es lo que eres, un animal. Es que los animales tienen más dignidad que tú, Vladimir Villegas. Y lo has demostrado a lo largo de tu vida. Y el tipo no solamente fue presidente del comité de bachilleres sin cupo para que le dieran el cupo en la Escuela de Comunicación Social, sino que después que le dieron el cupo, le dejó la presidencia del comité a su hermano Villeguita, a Ernestico Villegas. El mismo que engañó al país diciendo cuando Chávez se estaba muriendo que Chávez estaba trotando, que una enfermera lo había visto. Chávez se levantó esta mañana y lanzó 3 mañaneros. Y ay, todo, Chávez está bien, Chávez está chévere. ¡Pum! Se murió Chávez. Bueno, ese salió de la UCB también. Y Juan Barreto, que no solamente salió de la UCB, sino que también era profesor. Y Nelson Merente, hablando de pederastas. Y Trino Alcides Díaz, uno de los destructores del CENIAT. Y Luisa Romero, una de las grandes teóricas que pasó por el Banco de Comercio Exterior. Y Jorge Arreaza, que gracias a su rol como profesor de medio pelo en la Escuela de Estudios Internacionales, a través de un braguetazo, logró encumbrarse en la Cancillería de Venezuela, gracias a que ayudó a Rosa Chávez, la hija mayor del difunto, a graduarse haciéndole los trabajos y casi que presentando por ella los exámenes. Aquí podemos pasar todo el día nombrando gente infame, gente que permitió la destrucción del país. Y si la UCB permitió que esa gente estuviese durante años dentro de la ciudad universitaria, ¿de qué puede quejarse la UCB hoy cuando los bomberos de la UCB no tienen agua? ¿Es que no tiene agua el país? ¿No tiene agua el país? Bueno, pero es que tú eres UCBista y no hables así de la UCB, porque es que hay una sentencia. La sentencia que hay contra la UCB es la misma sentencia que hay contra la sociedad y fue creada por juristas del horror egresados de la Universidad Central de Venezuela. Al que no le guste eso es porque sigue ciego o porque es parte de los mismos desmanes. Vamos al corte comercial que ya nos corresponde y al regreso queremos escucharlos a ustedes. 482-9750. 482-9750 es el número telefónico para la participación. Ya venimos. Usted escucha y va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las pizzas de Il Sapore della Nonna son de otro mundo. No las conseguirás en otra parte. Ahora te ofrecen la pizza Foro Romano, una deliciosa pizza de mozzarella, pepperoni, parmesano y bordes de queso que te harán chuparte los dedos. Un coliseo de sabores que promete apoderarse de tu paladar, solo en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas.
Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Por favor, productora, avísame cuando haya llamadas, que no escucho cuando estamos en comerciales, se me hace difícil escuchar. No hay llamadas aún. 482-9750. 482-9750 es el número telefónico. Aquí nos dice Joana Aguilar, ese es Jorge Jordani junto con Rafael Ramírez y Nelson Meserane son también del paquetazo rojo en febrero del 2013 donde se disparó más la inflación. Aquí nos dice Marisandra Malaver, la universidad la hacemos todos los profesores que por menos de $10 aún seguimos trabajando sin estafarla, sin sacar nada a cambio. Bueno, pero es que los profesores universitarios están ganando $10 al mes porque otros profesores universitarios se pusieron al servicio del chavismo para destruir la economía venezolana. Estamos hablando de la UCB, o sea, a mí no me dan echar cuentos. O sea, yo pasé buena parte de mi vida, quizás los años más importantes de mi vida, en la UCB, en la otra, no en esta, en la que dejamos destruir todos. Si acaso vamos. La Universidad Central de Venezuela le abrió las puertas 2 veces a Fidel Castro y se atrevió a sacar a patadas a Carlos Rangel y a Sofía Inver en el acto de presentación del libro del buen salvaje del buen revolucionario. Bien lo dijo Rómulo Gallegos, universidad, casa de segundones, hermana menor de la revuelta. Tú también tienes la culpa. Es que la UCB le debe unas disculpas al país. La UCB debería pasar, va a cumplir 300, debería pasar 300 años de rodillas ante el país pidiéndole disculpas por haber permitido eso. A nombre de la no, y la fulana autonomía. Ay, aquellos golpes de pecho, la autonomía. ¿De cuándo acá la autonomía te convierte en una republiqueta? ¿Cómo es eso que la policía no puede entrar? Bueno, ahorita, por supuesto, que ni entren, porque que entre la policía o que entren los malandros es lo mismo. Pero cuando todavía existía policía, cuando todavía existía Estado de Derecho maltrecho, pero existía, ley y orden en Venezuela maltrecha, pero existía, no se permitía la entrada de la policía a la universidad. No, porque es que la autonomía universitaria, pero los malandros se pueden entrar. Entonces, ¿qué pasaba? Que cualquier malandro que en Caracas era herido en una fechoría contra la ciudadanía, sabía que se iba al hospital clínico universitario y no le pasaba nada porque para allá no entraba la policía a buscarlo. Y eso no es de ahorita, eso es de toda la vida. El jardín botánico de la UCB estuvo custodiado por la Guardia Nacional hasta el año 98. Yo estuve en el acto en el que se le devolvió. El gobierno de Caldera le devolvió el jardín botánico a la UCB. ¿Y por qué se lo habían quitado? Porque en el jardín botánico de la UCB las guerrillas del Partido Comunista del MIR entrenaban guerrilleros. Esa es la verdad. La UCB se levantó, bueno, casi que en armas, cuando el ministro de Educación, Antonio Luis Cárdenas, y el gobierno de Rafael Caldera nombró una comisión encabezada por el ilustre doctor Carlos Moros Gersi para realizar un proyecto de ley de educación superior que empezara a tumbar una serie de vicios y pusiera al día a las universidades venezolanas frente a los retos que el futuro entrañaba. ¿Qué hizo la UCB? Declaró persona no grata en territorio de la UCB, como si fuesen una republiqueta, de verdad. Persona no grata en la ciudad universitaria, en la Universidad Central de Venezuela, al ministro de Educación. Y a Carlos Moros Gersi lo humillaron en público, una pandilla de sabandijas, bueno, las sabandijas de turno,
que estaban en aquel momento en la FCU. Uno de los cuales, por cierto, era Félix Farías, que hoy en día es, creo que se graduó de psicólogo, si es que acaso se graduó, porque ya tú sabes, hoy en día es dirigente de Primero Justicia, por supuesto, claro. En aquel entonces era de Bandera Roja, hoy es de Primero Justicia. Es una especie de lechosa, ¿sabes? Amarilla por fuera y roja por dentro. Tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, ¿cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Es Andrés Catalán, hermano. Adelante, Andrés. Daniel, tú estás hablando de algo muy importante, que es donde radica el problema de Venezuela a lo largo de muchas administraciones, ADECAS, copellanas, y lo que tenemos hasta hoy en día, que es un militarismo exacerbado, el cual ha llevado al país a su propia destrucción, donde sus colaboradores de antes y de ahora, en plena alianza, ellos tratan de pensar de que en Venezuela tenemos memoria corta. A todos los conocemos. Sabemos qué han hecho con las grandes cantidades de dinero que entró en Venezuela. Ellos la malversaron, la robaron, hicieron negociaciones de todo tipo, y hoy nos encontramos en la situación en la que un venezolano no posee ni siquiera un promedio digno de salario para poder sobrevivir en medio de esta hiperinflación brutal, y no hay nadie realmente que ponga coto y solución final al asunto. Realmente no tenemos la composición mental y el coraje civilista de políticos realmente honestos y patriotas que amen su país, y estamos a merced del sicariato político y la hambruna y miseria social. Muchas gracias, Andrés Catalán, por tu participación. Por aquí nos dice, no sé si tenemos más llamadas, producción, pero por aquí nos dice Naika Díaz. Daniel, en el campus universitario de la Universidad de Carabobo se quemaban los carros robados. Las universidades sirvieron de escondites de malandros y delincuentes. Judy Peña nos dice, en esta semana mi hijo vio a militares armados dentro de la UCB. Ah, claro, porque esa es la otra. Mire, yo le voy a contar algo. Cuando yo estudiaba en la Universidad Central de Venezuela, mi primera carrera, estudios internacionales, yo tenía, creo que eran tenía un compañero de clase que era policía municipal. Yo creo que era Polibaruta. Y el muchacho, bueno, hacía unos grandes esfuerzos por estudiar una carrera que era en horario matutino, teniendo él esos horarios rotativos que tienen normalmente los policías. Bueno, y ese muchacho tenía que hacer malabares para que la universidad no se enterara que él era policía. Porque entonces un policía es enemigo del pueblo, decían en la UCB, los grupos estos desarrapados, dirigidos por delincuentes como Elías Agua, Danilo Anderson, Vladimir Villegas, Kiko Bautista, Jorge Rodríguez Hijo. Ya te digo yo, lo que pasa es que uno los conoce y uno tiene memoria, lo siento. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Señor Rafael Armas, desde aquí de Antímano, un saludo. Adelante, Rafael. Señor Daniel, es muy importante lo que usted está diciendo. Y en su programa hay hechos históricos que de una u otra manera pasan desapercibidos, y esos hechos históricos deben ser plasmados, entre ellos ese fundamento comunista que se formó en la UCB, y que las consecuencias de lo que estamos viendo hoy en día es parte de eso que se formó ahí. Igualmente, ya la gente se le olvidó que aquí hubo una guerra de guerrillas, y donde en la UCB se le da apoyo constante, jurídico, legal y de todo tipo. Gracias, buenas tardes. Gracias, señor Rafael Armas. Mira, lo de la guerra de guerrillas, no hubiese sido posible la guerra de guerrillas sin el apoyo institucional de la Universidad Central de Venezuela. Apoyo institucional, alcahuetería, amparo. Ejemplo, era presidente de la FCU, no me pregunten el año porque de verdad no lo recuerdo, aunque podría buscarse, pero era presidente de la FCU un estudiante de economía llamado Julio Escalona. Ese Julio Escalona, cuando se gradúa en el aula magna, detiene el acto para dirigirse a la comunidad universitaria
e indicar que él había decidido recibir su título, colgar la toga y el birrete, ponerse el uniforme de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, tomar el fusil e irse a la guerrilla. Y se cayó la UCB en aplausos, en gritos y en vítores. Eso ocurrió. Y Julio Escalona se fue a las guerrillas del MIR, en el Cerro del Bachiller. Creo que se fue al Frente de Oriente. Luego partió, bueno, por supuesto, la guerrilla se fue a verla fracasar. Formó parte luego Julio Escalona de la división del MIR, en esa cosa que se llamó la OR, la Organización de Revolucionarios, con otros pajaritos como Fernando Soto Rojas y otros más. Y de allí, de esa división, donde estaba Julio Escalona, se conforma el partido La Liga Socialista, que es el partido donde empezó a militar políticamente Nicolás Maduro. Luego ese Julio Escalona llegó a ser, ahora, no estamos hablando de los años 60, no, ahora, recientemente, ya en el gobierno, ya en el régimen chavista, llegó a ser, no porque lo impusiera el chavismo, no, por escogencia de los estudiantes, llegó a director de la Escuela de Economía de la UCB. Y cuando el señor dejó de ser director de la Escuela de Economía de la UCB, ¿quién quedó? ¿A quién le entregó cordialmente la dirección de la Escuela de Economía? Ese exguerrillero, a uno de sus más connotados alumnos, a José Guerra, hoy supuestamente diputado o exdiputado de Primero Justicia. Ese José Guerra, que era un comunista de uña en el rabo, que trabajando en el Banco Central de Venezuela, fue el empleado encargado de infiltrar en el Banco Central de Venezuela a Pablo Medina, alias Pablo Mentira, y a Aristóbulo Isturiz, alias Arrastrábulo, que Dios lo tenga en la gloria y el diablo en la sartén, para que entraran al auditorio del Banco Central de Venezuela, donde se estaba realizando la subasta más importante que ha habido en la historia de las privatizaciones en Latinoamérica, que fue la subasta de la CanTV, donde el acto donde se abrieron los sobres con las ofertas que los grupos, los consorcios participantes habían hecho. José Guerra, que anda por ahí hablando de que y cuáles deberían ser las medidas para el cambio económico en Venezuela. Bueno, ese sujeto saboteó la privatización de la CanTV. Dígame, producción. Tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Daniel. Te habla Ángel Vázquez de aquí en Aguanagua, Estado Carabobo. Adelante, de la Central y de la Universidad de Carabobo también hay otros personajes que han contribuido con la destrucción del país. Y otra cosa importante, que aquí en la Universidad de Carabobo, en los años 70, cuando secuestraron a Nijau, presidente de la Illinois, aquí lo tuvieron encubierto, lo protegieron acá. Entonces, para que sepa esa cosita también que es importante, que creo que ya tú la sabes. Buenas tardes. Eso fueron las universidades. Es verdad, no es nada más la Central. Fue la Universidad de Carabobo, fue la Universidad de Zulia, fue la Universidad de Oriente, fue el Instituto Pedagógico de Caracas. Por favor. Claro que eso ocurrió. Creo que tenemos que ir al corte, producción. Vamos al corte y ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos Y Así Nos Va. Saludos a Belkis Bonque, a Fernando Iván Medina. Pero aquí hay un usuario que no nos indica su nombre. Nos gustaría tener unas siglas.
Y nos dice que en la Universidad del Zulia hice un trabajo de construcción en el año 2005 y había que pagar vacuna a las mafias para poder trabajar bajo la mirada complaciente de las autoridades. Bueno, para que veas. Isberia Leones nos dice, duele ver cómo este régimen está acabando con nuestras casas de estudio. Indolentes, ya que ellos nunca alcanzaron estudios universitarios. No, Isberia, te he nombrado suficientes miembros del estamento chavista y del estamento de la oposición falsaria y prostibularia, que todos tienen un título universitario bajo el brazo, logrado la gran mayoría de ellos en universidades públicas, denostadas y destruidas por ellos. Porque el chavismo es tan criminal, porque los tipos son malos para todo, buenos para nada y malos para todo. Los tipos dicen que el pueblo no tenía derecho a estudiar. Bueno, ¿y ellos cómo llegaron a licenciados y hasta doctores más de uno? ¿Cómo hizo Chávez para salir del pueblito donde vivía, del ranchito donde dice él que vivía, y llegar a la Academia Militar de Venezuela, donde conspiró impunemente para llegar al poder y terminar convirtiendo el ranchito donde supuestamente vivía en la finca La Chavera? Lo que pasa es que hay cosas que no se dicen. Ay, porque si no las dices, no, porque es que tu lenguaje es muy vulgar. Aquí si uno sale y le dice que tenemos a la cabeza del régimen a Mojón con bigote y a la cabeza de la oposición a Mojón sin bigote, porque tú estás utilizando un lenguaje muy vulgar. Decía Ali Primera, tan querido. Por cierto, un cevista. Ali Primera era un cevista. Ali Primera era, si no recuerdo mal, de la escuela de química, era químico. Y luego se ganó una beca y se fue a estudiar, una beca que le dio el Partido Comunista. Claro, faltaba más. Y lo mandaron a estudiar creo que fue en Bulgaria que estudió él. En la Bulgaria comunista, claro está. Él tenía una canción donde decía que la peor grosería la dice esta sociedad. Bueno, algo así. ¿Qué les puedo decir? Aquí nos dice Indira Guzmán, la voz de dolor del Señor que llamó la tenemos todos porque nos duele y no sabemos cómo parar esta locura. Tenemos otra llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Daniel, es Betty Soto, ¿cómo estás? Hola, Betty. Bueno, te quería comentar, ya lo que has comentado, creo que todos los que estamos en este chat y escuchamos el programa, no somos tan inocentes como para no entender que nada de eso es casual. Ellos necesitan acabar con todas las universidades a como de lugar. Y no se lo podemos permitir. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Eso por un lado. Por otro lado, hay una noticia sobre la nueva reconversión monetaria. Mi pregunta es sobre qué Bolívar. El Bolívar no existe. ¿Qué tan beneficioso puede ser una reconversión sobre una moneda que ya prácticamente no existe y que lo que va a hacer es engañar otra vez como ha sido todas las reconversiones mientras no haya producción, mientras no haya inversión, mientras no haya Estado, mientras no haya gobierno? Gracias y bendiciones para todos. Gracias a ti, amén, Betty. Las reconversiones monetarias son los mejores instrumentos posibles desde las instituciones públicas para la legitimación de capitales. Recuerde usted que muchísimas de las actividades criminales se realizan con transacciones en efectivo. Si a ti te dicen, traigan todos los billetes que ustedes tengan para cambiársela por un billete nuevo, o traiga todos los billetes que usted tenga y se lo colocamos en su cuenta bancaria en el nuevo cono monetario, evidentemente el narcotraficante que tiene ese poco de billetes en efectivo, de dinero en efectivo, puede legitimar tranquilamente al amparo de esa reconversión. Eso no es para mejorarle las condiciones a la ciudadanía. Detrás de toda política de este régimen, lo que se esconde es un gran negocio con fundamentos criminales. Por aquí nos dice un oyente que, ¿dónde está? Que creo que es interesante. Fabiola Pérez dice que en Santa Mónica se está sintiendo horrible el paso de los aviones practicando para el 5 de julio en la cota 905, matándose cada quien en su trabajo. Fernando Torrealba nos dice, ¿dónde deja la ULA Mérida? Bueno, dígame la ULA. Dígame la ULA. Y fíjense bueno, Tarek el examen, no te quiero ni contar yo, y sus secuaces. Fíjate que la escuela de la UCB que más
ha aportado, más personajes nefastos ha aportado a la politiquería venezolana, es precisamente la escuela que se quemó, la de estudios políticos. Bueno, eso ya queda para la historia. Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo está? Con Vivian Ramírez desde Colombia. Adelante, Vivian. No, pues Daniel, pues para comentarle lo siguiente, acá en Colombia, pues la situación política del país pues también está muy complicada. Acá, si usted piensa de una manera diferente, si habla de una u otra manera con las demás personas, ya comienzan a tildarle usted o que es de izquierda o que es de derecha. Desafortunadamente, aquí en Colombia no se ha tenido muy en cuenta la participación del famoso voto de opinión. Infortunadamente, en este mismo momento, tengo muchos amigos, desafortunadamente, con un pensamiento y una ideología muy de izquierda, y que todavía ellos creen en su pro Salvador Petro. Es desafortunada la situación, ya que se ha comprobado de muchas maneras que ese tipo era íntimo amigo de Chávez y ha tenido todos los tentáculos que ha tenido, que ya tuvo la participación habiendo sido alcalde de Bogotá y que la dejó totalmente destruida, que hay carros de recolección de basura que en este momento se encuentran parqueados en la ciudad de Cúcuta y que al parecer se iban a enviar a Venezuela. O sea, todavía hay mucho muchacho, mucho pelado, como decimos acá en Colombia, entre los 20 y los 30 años, que todavía no han querido entender de todas las artimañas de las cuales están valiendo esas líneas de izquierda para apoderarse del poder. Muchas gracias, Daniel, por la oportunidad. Gracias a usted, señor Ramírez. Bueno, por eso es que es importante, estimado amigo que nos llama desde Colombia, es importante que se estudie la historia. ¿Por qué creen ustedes que estos regímenes del socialismo del siglo XXI, donde llegan, lo primero que quieren hacer es cambiar, eliminar el estudio de la historia de las aulas? Porque no les interesa que la gente aprenda de la historia. Porque si la gente se supiera la historia de Colombia, si esos pelados que usted me dice, de 15 a 30 años en Colombia, conocieran la historia de su país, entenderían el barril de pólvora en el que están parados. Yo ayer vi las imágenes de unos muchachos bien comidos, bien vestidos, con zapatos Nike, tumbando la estatua de Cristóbal Colón. Ninguno de ellos es Yanomami ni Timotocuica. Todos tienen apellidos bien castellanos. Pero es que si no se estudia la historia, no, porque es que eso es aburrido. No, pero deja de hablar del pasado, vamos a hablar del futuro, como dicen los imbéciles cuando uno les habla de historia. Entonces ahí es donde tú lo ves. Hay alguien, no sé, que se me perdió el mensaje, porque es que está desbordada la mensajería. Gracias a todos los que nos escriben a través de nuestro chat de YouTube. Pero hubo alguien que me decía que yo estoy nombrando a pura gente mala de la UCB como si no hubiese salido nadie buena. Bueno, le voy a nombrar a alguien, a gente buena de la UCB, pues. José María Vargas, José Gregorio Hernández, que no solamente es un beato que dicen que hace milagros, sino que como académico, bueno, el prestigio que dejó en las investigaciones que hizo están inscritas en la historia de la UCB. Félix Pifano, Jacinto Convit, Marcel Roche, Luis Racetti. Por Dios, por supuesto que hay gente buena, nadie lo está negando. El problema es que los malos son los que tienen el poder, amigo mío, no los buenos. Ya, yo tengo a uno de mis mejores amigos, es uno de los buenos ejemplos de lo que significa haber estado en la UCB y haber sido una persona correcta. Se llama Neomar Hernández, que estará pronto con nosotros, porque ya está que, bueno, tienen que amarrarlo, porque Neomar Hernández anda que quiere, bueno, calla a mandar reazos del micrófono. Pero Neomar Hernández, Neomar Hernández entró a dos carreras. Entró a la primera, que fue ingeniería, se dio cuenta que no era su vocación y presentó la prueba para entrar a comunicación social y entró a comunicación social, donde se graduó con honores, donde fue presidente adjunto del centro de estudiantes y se graduó. O sea, fue un dirigente estudiantil que se graduó,
que no salió de la universidad a convertirse en un politiquero falsario, que siguió estudiando, sacó una maestría y sacó un doctorado y se convierte hoy en uno de los periodistas referencias de su generación en el periodismo venezolano, y yo me siento orgulloso de trabajar con él desde hace 8 años. Así que no me vengan a decir que yo nada más estoy hablando de la gente mala de la UCB, porque si de gente buena vamos a hablar, trabajo con uno desde hace 8 años. Vamos al corte y ya venimos con la parte final de Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Parte final de Y Así Nos Va. Fíjense que el tema este de las universidades y de la educación, que tan poca atención se le presta en cuanto a las políticas públicas, porque parece que las políticas educativas son las más importantes para una sociedad, pero bueno, inclusive en Venezuela hubo un momento en que al que tenía las peores notas, el promedio más bajo, le decían, vete a estudiar para el pedagógico, porque para el pedagógico el promedio es bajo. Es decir, que el estudiante que tuviese el peor rendimiento era el que terminaba dedicándose a la educación. Imagínense usted semejante barbaridad. Eso ocurrió en Venezuela. Yo ayer me encuentro con las declaraciones de el actual ministro, el ministro del gobierno chavista español, porque ese gobierno es chavista, ministro de Educación Superior, tienen ellos, que es el señor Castells, es su apellido. Bueno, ese comunista de miel, de lo dulce que es un comunista de miel. El tipo se ha tirado, el libreto chavista completico en contra de las universidades. El tipo está proponiendo que los rectores y los directores de las escuelas y facultades tienen que ser electos por votación popular, donde el voto de un estudiante valga igual que el voto de un profesor. ¿Le suena? ¿Le suena eso? Ajá. Ahora, al tipo se le ocurrió, porque ellos siempre venden eso como algo novedoso, como si ya nosotros no lo vimos en Venezuela, en Nicaragua, en el México de AMLO. Ya eso lo vimos, hijo. Yo plantea bajar el requerimiento académico para la obtención y el acceso a becas, de forma tal, en una tabla de evaluación del 1 al 10, donde el número 1 es la nota mínima y el número 10 es la nota máxima, se establecía en el sistema que para mantener una beca académica para estudiar en las universidades españolas, había que tener un promedio de notas mínimo de 6 puntos, es decir, estar por encima de la media. Pues el señor ha dicho que eso hay que derogarlo y que hay que bajarlo a 5, porque no podemos castigar al que menos tiene. Pero imbécil de capirote, tonto de carretera, recoge latas del pensamiento, indigente académico, o sea, batracio de biblioteca. ¿Quién te dijo a ti que el pobre tiene malas notas y el rico tiene buenas notas? Es que el clasista eres tú. El clasista eres tú. Porque la beca no se le da ni al rico ni al pobre, la beca se le da al que estudia.
La beca se le da al que estudia. Y si una persona estudia, tiene que sacar buenas notas. Y si no saca buenas notas, no tendrá beca. Eso es una cosa más natural. La meritocracia, amigos, se llama eso. Entonces este pobrecismo, este pobrecitismo del socialismo del siglo XXI, donde el tipo que se roba un celular y le pega un tiro a un ciudadano, no hay que maltratarlo en la clase porque esa es una víctima de la sociedad burguesa. Víctima de la sociedad burguesa que lo obligó a robar porque el materialismo ha causado que la gente hasta quiera matar para tener un celular. Mira tú. Y el estudiante que es bruto, el estudiante que no estudia, el estudiante que está en una carrera para la cual no está preparado a estudiar, la que también pasa. Y por eso obtiene malas notas. Eso es un excluido de la sociedad burguesa al cual igual hay que dar una beca. Pero una beca ¿para qué? Para que sea un mediocre. No, la beca se le da a la excelencia. En todo caso, al que tiene las notas bajas, en todo caso lo que habría es que ponerle a su disposición un programa de acompañamiento para su mejora académica y que cuando mejore académicamente tenga acceso a las notas. Mire, y no me van a echar cuento, yo pasé toda mi carrera en la UCB, yo estuve becado por la universidad. Mis notas no eran las sobresalientes, pero yo aprobaba mis materias y bastante que estudié. Y no me gradué con eficiencia 1 a los 4 años por la lamentable circunstancia de vida que tengo de mi fobia a cualquier clase de fórmula matemática que me hicieron resbalarme con estadística. Y lamentablemente después vino la tragedia de Vargas y por todos esos avatares que le tocó a uno vivir con el transporte de Vargas a Caracas ese año, lamentablemente me tocó repetir el semestre, porque me quedaron otras materias. Y yo recuerdo cuando a mí me quedaron esas materias, porque la norma era que si uno tenía una beca, uno tenía que ser eficiencia 1, uno tenía que pasar todas las materias que inscribía. Y al momento que uno las llevaba, o al momento que terminaba que te inscribías en el semestre, tenías que llevarles tus notas a una trabajadora social que te estaba vigilando. Y esa trabajadora social, si veía que a ti te habían quedado materias, bueno, te decía, a mí me pasó, cuando no te podían quedar materias 2 semestres consecutivos. Recuerdo que cuando me pasó, que fue el año de la tragedia de Vargas, yo fui entregado a hablar con la trabajadora social. A decirle, licenciada, lo siento mucho, lo lamento, me volvieron a rapar unas materias. Bueno, yo entiendo que con esto yo pierdo la beca. La trabajadora social me dijo, espérate un momentico, ¿tú no eres de Vargas? Sí, yo soy de Vargas. ¿Y a ti no te parece que con todo lo que ha pasado en Vargas durante este año y todo lo que ustedes han tenido, que hayas pasado materias, que te hayan raspado una materia, bueno, que no te hayan raspado todas es una hazaña? Quédate tranquilo, tómatelo con calma. Y me mandaron a un programa académico para mantener el asunto, la nota en alto. Eso fue. Pero no, al socialismo no le gusta eso. Al socialismo lo que le gusta es la autonomía universitaria para meter malandros en la universidad. Pero se acabó este programa, porque a mi productora no le gusta mi productora como que no es UCBista, no le gusta que yo hable de la UCB. Pero no importa, nadie me quita lo bailado, Carla Sousa. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar mañana viernes de los oyentes y viernes de Rocola. Chávez no porque se murió. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificada